Si tú eres cristiano y llegas a tener algún profesor ateo que te quiera ridiculizar en clase, me gustaría darte 5 consejos para que sepas cómo responder. Pero primero veamos un ejemplo de cómo no se debe responder. No tenemos ninguna necesidad de creer que Dios existe. Cuando queremos darle un sentido a la vida y al mundo y no lo encontramos, entonces aparece Dios. Una entidad trascendente que lo explica todo y así nos quedamos tranquilos. Cada uno es muy libre de creer en platillos voladores o en unicornios de color rosa, pero eso no garantiza su existencia. Un momento. ¿Estás poniendo a Dios al mismo nivel que unos platillos voladores? Sí. Eso lo dices porque eres ateo, pero yo no pienso que No, sea comparable. perdona, yo no soy ateo, soy agnóstico, que es un ateísmo de diseño. Estamos en un país laico, os lo recuerdo. Sí, pero cuando un ministro jura el cargo, lo hace delante de una Biblia y con un crucifijo en la mesa. Exacto, una bofetada directa a la sociedad laica. Se deben respetar las creencias de todos. Hay quien cree en Dios desde pequeño. Yo, por ejemplo. Porque te lo han inculcado en casa. Una manipulación intelectual en toda regla. No es una manipulación. Ah, ¿no? Hagamos un debate. ¿Infundir creencias religiosas en los niños cuando todavía no son capaces de razonar por sí mismos es manipulación o no? Pues claro, Totalmente, es una imposición a saco. Claro, a un niño puedes hacerle creer lo que quieras. Los niños deben crecer libres. Yo crecí libre. La libertad no pasa por elegir un camino, sino por rebelarte contra todos los que quieren imponerte uno. Creo que no nos pondremos de acuerdo, Oliver. Consejo número 1. No hagas afirmaciones. Haz preguntas, porque el que afirma tiene la carga de la prueba. Aquí el estudiante cristiano se la pasó haciendo afirmaciones, y eso lo puede poner en desventaja, porque puede asumir cosas que no son ciertas, y el profesor puede pedirle que demuestre lo que está afirmando, y no siempre tienes a la mano esa información. Más adelante veremos qué tipo de preguntas. Consejo número 2. Cuando no quede clara la postura o la afirmación de tu oponente, primero pídele que le explique con mayor claridad. Puedes preguntarle ¿a qué te refieres? ¿O qué quieres decir? Trata de recabar información sobre lo que cree la otra persona. Aquí al estudiante cristiano se le acusó de asumir erróneamente que el profesor era ateo. Hubiera sido mejor que le preguntara, profesor, tengo una duda. ¿Entonces usted afirma que Dios no existe? ¿Es usted ateo en ese sentido? Si nos responde que sí, sabremos que es ateo. Si nos responde que no, sabremos que es agnóstico. Merlí, ¿por qué le tienes tanta manía a la religión? Habla en plural, hay muchas religiones, pero tú solo piensas en una. No entiendo por qué esa mala leche contra algo tan inofensivo como la fe. ¿Inofensiva, la fe? Sí, inofensiva. No estoy hablando del Vaticano. Oliver, las religiones se basan en la fe, pero yo no impido a nadie que crea en lo que le dé la gana, aunque no exista. Eres un prepotente, no sabes si Dios existe o no. Tienes razón, pero ninguno de los argumentos básicos en favor de la existencia de Dios es lógicamente viable. A mí nunca se me ha presentado, ni a ti tampoco, ninguna evidencia de que Dios exista. Entonces, ¿qué? ¿Me haces quedar como un tonto porque creo en él? No, solo pienso que tú quieres que Dios exista. Y me parece poco inteligente colocar tus deseos por delante de lo que tu mente sabe que es que no existe. Poco inteligente. Oliver. O sea, tonto. ¿Nunca te has parado a pensar si estás equivocado? Consejo número 3. Si tu oponente hace una afirmación, oblígalo a que la demuestre. Si el profesor afirma que Dios no existe, puedes preguntarle, disculpe profesor, ¿cómo lo sabe? ¿Cómo llegó a esa conclusión? Y ahí el profesor se metería en un aprieto, porque nadie ha sido capaz de demostrar la inexistencia de Dios. El profesor también afirmó que ninguno de los argumentos a favor de la existencia de Dios es lógicamente viable. Basta con preguntarle, profesor, ¿dónde está la falacia en esos argumentos? ¿Tienen alguna premisa falsa? ¿Por qué la inferencia no es válida? Veamos por ejemplo el argumento cosmológico Kalam para la existencia de Dios. ¿Qué error tiene ese argumento? ¿Por qué estos argumentos no califican como evidencia? Usted dice que no ha visto ninguna evidencia de que Dios existe. Pero, ¿qué es una evidencia? ¿Cómo define usted la palabra evidencia? Algo muy típico que dicen los ateos es que los argumentos filosóficos no cuentan como evidencia. De nuevo aplica el consejo número 3. ¿Cómo sabes que los argumentos no son evidencias? ¿Puedes demostrarme que los argumentos no son evidencias sin usar argumentos? Estas preguntas pondrán de manifiesto las contradicciones del ateo,
porque el ateo también usa argumentos filosóficos para llegar a sus propias conclusiones. Entonces no puede rechazar los argumentos solo porque son argumentos. Más bien tenemos que aprender a distinguir entre buenos argumentos y malos argumentos. El cuarto consejo que te doy es que hagas preguntas para dirigir la conversación al lugar donde desees, para situarte en una posición más ventajosa. Daré un par de ejemplos. Primero, podemos notar que el profesor claramente se contradice. Primero dice ser agnóstico, es decir, dice no afirmar ni negar la existencia de Dios, pero luego lo vemos afirmando que Dios no existe de forma explícita 2 veces, y una vez de forma implícita al compararlo con un unicornio rosa. Puede señalar la contradicción con una pregunta. Profesor, ¿cómo puede ser agnóstico si es la tercera vez que afirma que Dios no existe? ¿No se está contradiciendo? ¿No es esa la definición de un ateo? El segundo ejemplo de cómo podemos usar preguntas para dirigir la conversación es cuando se criticó en clase el adoctrinamiento religioso. Allí el estudiante cristiano pudo haber dicho lo siguiente: Profesor, ¿no cree que esto es irrelevante para determinar si Dios existe o no? ¿Considera que es razonable rechazar una creencia solo porque algunas personas la enseñan de forma inadecuada? De niño también se me inculcó la creencia de que la Tierra es redonda, y no me dieron ninguna evidencia de que eso sea cierto. Y no por eso la voy a rechazar. Yo podría estar de acuerdo en que el adoctrinamiento es incorrecto. Hay formas correctas e incorrectas de enseñarle cosas a nuestros hijos. Yo creo que hay padres cristianos que no obligan a sus hijos a creer en Dios, sino que más bien los invitan. Pero ese es otro tema, que también es interesante. Pero antes me gustaría concluir el tema de la existencia de Dios. Usted ha dicho que Dios no existe, y aún no me ha explicado cómo lo sabe. Estos 4 consejos los tomé del libro de tácticas de Greg Koukl. De hecho, son las primeras 4 tácticas que te enseña el libro. Y el último consejo que te doy es que le eches un vistazo a estos 6 argumentos a favor de la existencia de Dios. Puedes encontrarlos en el canal de YouTube de Fe Razonable, en una lista de reproducción llamada Videos Animados de Fe Razonable. Te dejaré un link abajo y en la descripción del video. Espero que con estos 5 consejos estés mejor preparado la próxima vez que te encuentres en una situación similar. Si te interesan estos temas, te invito a suscribirte a mi canal y a echarle un ojo a los libros que está traduciendo al español la editorial Publicaciones Querigma. Muchos de los libros mencionados aquí han sido traducidos por ellos y están haciendo un gran trabajo proveyendo recursos en nuestro idioma sobre teología, filosofía y apologética cristiana.